Bueno, es un tema muy interesante lo que hemos conversado sobre la gimnasia, no solamente en el enfoque de los entrenadores, sino también de las personas que diseñan y llevan al mando de un club, donde Sí, tiene que ver todas las piezas del engranaje, ¿no? De los recreacionales que apoyan a los competitivos y que también los competitivos cuáles son los objetivos que tienen. Yo te quería sí, preguntar ahora una parte más técnica para sí, esos entrenadores que están escuchando, que están comenzando o que ya están en el proceso, que trabajan en un nivel alto. ¿En qué te enfocas tú? ¿En qué te preocupas tú cuando trabajas con una gimnasta, por ejemplo, en la base o, por ejemplo, en el proceso, la proyección a futuro, en la barra sí, simétrica, que es sí, tu expertise? sí. Fíjate que lo primero que es importante entender que yo he tratado la manera de mantener en mi mente es, primero, es entender que el objetivo no necesariamente tiene que ser lo que yo voy a alcanzar. Que considero que lo más importante es entender y saber cómo lo voy a alcanzar. También entender que el hecho de que yo piense o que yo sepa no garantiza de que lo voy a lograr. Por eso es importante no enfocarse en el fin final, sino enfocarse en el proceso, en paso a paso. Primero, yo creo que lo más importante es entender que en la gimnasia el ejercicio más importante es la parada de manos o la vertical de manos, como algunos le llaman. Porque ese ejercicio es el que va a aparecer en cualquier lugar. Si tú haces una cartwheel, una rueda de piernas separadas, tú pasas por la parada de manos. Si haces un árabe atrás, pasas por la parada de manos. Si haces un front handspring en la tabla, pasas por la parada de manos. E incluso si haces un Yurchenko, en algún momento vas a llegar a la parada de manos. Entonces, ese es el ejercicio más importante. Yo considero que el éxito de un programa es tener um, las bases cubiertas en cuanto a acondicionamiento y preparación física y flexibilidad. Ah, los que son flexibles no se quiebran fácilmente y los que están fuertes van a tener un mejor concepto y un mejor entendimiento de cómo hacer un ejercicio. Lo que he aprendido es, he tenido la oportunidad de ir a diferentes congresos, a escuchar y a aprender, pero que yo lo he visto en mi propia vida, es fácil muchas veces. Tú y yo estamos platicando en este momento. Yo pudiera traer a una niña, a una gimnasta, y darte una clínica de cómo enseñar muchos ejercicios y muchas cosas. Pero la realidad es de que nunca esa niña y yo vamos a estar solos y nunca todo el equipo que yo uso va a estar a mi disposición. Entonces, eh, yo he visto a muchos entrenadores, incluso al mismo Tom Forster, que fue el coordinador del equipo nacional de los Estados Unidos en los últimos Olímpicos. Yo he ido a algunas de sus clínicas y veo cosas que son muy interesantes y que ayudan bastante. Incluso Valerie Lukin. ah, Primero es importante entender qué es lo que tú tienes. Yo en mi gimnasio no tengo 5 sets de barras de asimétricas paralelas. No tengo eso. Yo en mi gimnasio no tengo un trampolín y en mi gimnasio no tengo muchos colchones, aparatos auxiliares. Entonces tengo que entender de que yo tengo que adaptar mi conocimiento a lo que yo tengo. Si tengo dos colchones nada más, tengo que ver cómo le doy el mejor uso a esos colchones. Entonces, ver qué es lo que otras personas hacen y tratar la manera de adaptarlo. No todo lo que los demás hacen es funcional para mí, porque puede ser que hayan muchas cosas que yo hago que a la larga
si alguien más viera lo que yo hago, podrían hacerlas y decir, ¿cómo no pensé en eso? Sí, esto es más fácil. Ah, no es lo mismo tener un gimnasio polideportivo a lo que es tener un gimnasio del tamaño de una cancha de básquetbol. Y conozco personas así. Ah, mi amiga Shirley de Costa Rica clasificó a su primer gimnasta a los Juegos Olímpicos en los Juegos Olímpicos pasados. Y su gimnasio es un gimnasio muy pequeño. Entonces se trata la manera de tratar de utilizar lo que tienes de la mejor manera posible y en la manera que funciona para ti. Eso es mi consejo. No sé si se sale mucho de la idea que tú tenías con la pregunta, pero también entender de que no todos los entrenadores van a llegar a ser entrenadores de alto rendimiento y no hay ningún problema con ello. No hay ningún problema que yo quiero ser entrenador de nivel 10 y si tú no llegas a hacerlo, no quiere decir que fracasaste, que es lo que yo aprendí en mis últimos años, es, como te explicaba en el bloque anterior, es yo tenía una posición y un rol y tenía que cumplir con esa responsabilidad y lo hice a cabalidad, incluso un poco más. Y ahora que estoy en la posición de nivel 9 y nivel 10 me doy cuenta que la posición más importante es la del que desarrolla, es la del que él empieza y tal vez los que están al principio, porque ellos son los que determinan qué tan lejos una gimnasta va a llegar. En cuanto a fuerza, flexibilidad, disciplina, eh, para que las niñas sepan cómo seguir instrucciones, cómo escuchar. Eh, Desde luego una nutrición balanceada es importante. Y lo que se ha vuelto muy importante en estos tiempos es también trabajar con un psicólogo deportivo porque no estamos viviendo los mismos tiempos que vivíamos antes. Las mismas técnicas, los mismos métodos ya no son lo que antes eran. Por lo menos yo lo veo acá en los Estados Unidos, no sé cómo sea en el resto de países, pero ahora es muy importante contar con un sistema más completo de trabajo. Y cuando tú, por ejemplo, trabajas, ahora que dijiste esto, los Sí, psicólogos deportivos, o sea, sí, estamos viendo cosas que antes no se veían. Eh, exacto. Tú vas y tienes un proyecto de mediano a largo plazo con tus atletas. ¿Qué es Sí. lo que tú te enfocas pensando en proyección? ¿Qué elementos para ti son fundamentales en la barra simétrica, por ejemplo? Si nos Por puedes decir ejemplo, sí, tu Biblia sí, de sí. trabajo en la simétrica. La parada de manos, el glide keep es muy importante. Creo que algunos países le dicen alemana. ¿Mm? Es cuando se suben a la barra. Um, Tener un sólido eh, del grupo de nivel 6-7 que es ya sea el Stolder, la plantilla a manos, o algunos le dicen paisaje, Z, um, eso. Importante tener un buen molino y tener una buena salida. Entonces, si tú tienes una buena salida de extendido, eso te puede servir para muchas otras cosas. Desde luego, el cambio, eh, lo que yo te digo es, no todas las niñas necesitan todos los ejercicios. Tú vas Y leyendo. tú, sí, y dependiendo de la niña que tú tengas o las niñas que tú tengas, ese va a ser el camino que puedas seguir. En el pasado yo trabajaba mucho el paisaje a parada de manos o la Z. um, y luego entendí que muchas niñas no tenían esa habilidad de entender cuando empujan, cuando botan los hombros y cuando abren. Entonces, pero eso te lo va dando la experiencia, ¿verdad? De que no todas las niñas tienen que hacer todos los ejercicios y que el código de puntuación es tan grande que uno puede tener la opción de adaptarlo a las necesidades de las niñas. Y no siempre, en estos tiempos también, como lo mencionábamos, es
Bueno, antes yo hacía esto, sí, antes, pero ahora los tiempos han cambiado. Entonces es importante saber adaptarse, saber cambiar, saber crecer y en algún momento saber entender, ok, no, no es este el camino, este es el camino. Y volviendo una vez más a la pregunta, yo creo es flexibilidad, preparación física y acondicionamiento físico, que puede ser lo mismo, pero que es importante. Mientras más fuerte seas, mejor capacidad, mayor nivel de entendimiento de lo que un ejercicio es y cómo se siente. Eso podría ser yo que decir que es lo más importante. Porque si eres fuerte, porque si tienes el conocimiento y el entendimiento de cómo funciona tu cuerpo, ah, va a ser más fácil que tú puedas adquirir los ejercicios. Y cuando tú trabajas, por ejemplo, en la barra simétrica, que es Sí, tu aparato que más te gusta desarrollar, sí, tú me estás diciendo que vas leyendo, vas construyendo la rutina de tu sí, gimnasta. sí. ¿Qué elementos biomecánicos? Porque me hablaste, por ejemplo, de los hombros, me hablaste, por ejemplo, de la posición de la cadera. ¿Qué elementos biomecánicos? ¿Tú trabajas con un colega viendo los elementos, te pones cerca, espoteas, te alejas de la barra desde afuera? ¿Cómo es tu Eh, comportamiento cuando estás sí, sí, enseñando la sí. asimétrica? Es un poquito de todo. Yo considero que si ayudas demasiado, va en detrimento de la gimnasia, y si no ayudas lo suficiente de la gimnasta, y si no ayudas lo suficiente, va en detrimento de la gimnasta. Ah, hay, hay ejercicios en los cuales tú necesitas poner tus manos en las niñas por mucho tiempo y hay otros en los cuales no necesitas hacerlo. Por ejemplo, Sí. Yo te puedo decir, entendiendo de que también en este momento hay niñas que son más grandes y más fuertes que yo. Entonces yo tengo que tratar la manera de encontrar una estación que va a mantener a las niñas con confianza, que las va a mantener moviéndose, pero a la vez las va a mantener seguras. Entonces uno genera ese tipo de estaciones. Yo te puedo decir, yo ya no puedo ayudar a una niña en la barra a un ginger como lo hacía antes. Entonces tengo que tratar la manera de encontrar la forma en que ella va a entender sin que yo tenga que manipularla. ¿Por qué te digo? Algunas personas dirán, pero ¿por qué es que ya no pueden? Mis hombros ya no son tan fuertes. Mis manos ya no son, ya no tienen la capacidad de manipular un cuerpo como lo hacían antes. Entonces, yo por lo menos he aprendido a mantener a mis niñas seguras y tratar la manera de desglosar el elemento tanto como sea posible, ¿verdad? Entonces ahora tienes las paredes, tienes barras para utilizar en el suelo, tienes aquellas pelotas de yoga. Entonces, utilizar ese tipo de auxiliares para poder, bueno, es enseñarles a las niñas a entender de que la barra no se trata de fuerza, las barras se trata de ritmo, como danza. A enseñarles a entender de que por lo menos los giros en la barra no se trata necesariamente de solo girar, sino de pivotear. Una pirueta es pivot, pivot, pivote, pivote. Es más que todo de cambiar el peso del cuerpo de un brazo hacia el otro, ¿verdad? Eso es lo que yo trato la manera de enseñarles a que entiendan de que es empujar y jalar. No es de fuerza, es de ritmo. Cuando yo estoy en la barra, sobre la barra, en la parada de manos y empiezo a bajar para hacer un molino, yo empujo la barra. El momento en el que voy a jalar la barra es cuando arqueo el cuerpo y luego al momento de que hago el pateo para venir sobre la barra, vuelvo a empujar la barra. Entonces, empujo, jalo, empujo. Y eso es prácticamente la mayoría de ejercicios en las barras asimétricas. Empujar y jalar, más que forzar.
No, no se trata de fuerza, se trata de ritmo, se trata de tiempo. Por ejemplo, si haces un rebote a parada de manos en straddle, la forma en que yo les explico a mis niñas es shoulders, bottom, feet. Shoulders, bottom, feet. Ahí tienes un ritmo. Y de eso se trata las barras, en mi entendimiento, desde luego. Y la traducción para que la gente que no habla inglés, ¿qué trata de decir con shoulder bottom fit? Trato la manera de decirles los hombros al frente y luego subir las caderas y luego las piernas juntas. Para alinear el Entonces, cuerpo en la para alinear el vertical. cuerpo en la vertical, si es de hombros, caderas y pies, hombros, caderas y pies, hombros, caderas y pies, porque algunas veces las niñas piensan en el ejercicio como un todo Global. y exacto, global. Entonces, tratando la manera de guiarlas para que su cerebro no registre el ejercicio como un todo, sino que lo registre por partes. Entonces ellas van a entender, oh, sí, esto tiene sentido. Hombros, caderas y pies. Hombros, caderas y pies. Y luego, si haces un balanceo, nosotros le decimos hollow, arch and tap. eh, Redondeé las costillas adentro, luego un arco y luego pateo. Y hollow, arch and tap. Y es lo mismo, en la parte de atrás de la barra empujas, cuando haces el arco te cuelgas o jalas la barra y cuando pateas empujas la barra otra vez. Y entonces eso es prácticamente la mayoría de lo que es las barras. Una vez más, en mi opinión, en mi concepto. Y esa es la manera que yo lo entiendo y esa es la manera que yo uso para comunicarme con mis alumnas a, a lo que ellas tienen que hacer. Gerson, cuando tú tienes que hacer un análisis, tú grabas, ¿cómo haces el análisis biomecánico si hay Sí, algo que se bloquea o algo que tienes que corregir en la técnica? sí, uso mi teléfono. Hay algunas aplicaciones en el teléfono, creo que en ese hubo en entonces en el que estuve usando algo que se llamaba Technique ah, para iOS. Y, y también hay uno que se llama Coach Eye, ojo de entrenador, am, que te da las opciones de poder utilizarlas y que puedes subir dos videos al mismo tiempo y Y poder se ve el compararlos. ángulo, Sí, superposición. exacto, sí. Entonces lo que yo hago con mis alumnas es precisamente eso. Am, les, am, les tomo video y luego les muestro parte por parte dónde está lo correcto, dónde está lo incorrecto o si se adelantaron o si se atrasaron en cuanto al ritmo del ejercicio, ¿verdad? Qué fantástico esto lo del ritmo, me encantó Sí, porque sí, alguien había dicho que la barra, bueno, una entrenadora belga dice, la barra es sí, todo swing, es todo balances, no hay ajá, stops, o sea, no te paras, sí, pero tú me hablas de ritmo y es como un baile, o sea, no lo había exacto, pensado que barra era un sí, baile, es como una coreografía, es como un baile, que es como un ahora, baile. que ahora está Sí. durando menos de 50 segundos los campeonatos del mundo, o sea, son rutinas muy Ay, cortas, pasás de banda de la barra alta a la barra baja con pero es que, bonificación de conexiones. sí, pero es que eso es, y eso es lo bonito, qué bueno que lo mencionaste. En barras es mientras menos es más. Mientras menos haces es más. Y si te das cuenta, la última vez que yo vi la rutina de Sunisa Lee, la de acá de los Estados Unidos, ella tenía 20 ejercicios en su rutina. De esos 20 ejercicios en su rutina, ella tenía dos o tres glide kips y creo que una parada de manos nada más. La parada de manos es el ejercicio más importante, pero también es en el que más deducción puedes llegar a tener si no llegas a los ángulos que necesitas. Tú tienes que mostrar la vertical completamente. Entonces, si tú vas y analizas, incluso de la última rutina de barras que yo vi es una chica de Argelia, ahora en el campeonato mundial, y también tiene uno o dos glide kips
y luego todos sus ejercicios son combinaciones, porque entre más combinaciones tienes, más bonificaciones hay. Si conectas un D hacia un D, un E hacia un D, un D hacia E, hacia D, hacia... Entonces, eso es lo que te da más décimas de bonificación. Y entonces, como te decía, Sonisa tuvo 20 ejercicios, de los cuales 7 releases. Entonces, y de esos 7 releases, uno venía seguido del otro. Y esos son Y entonces, soltadas, que se dicen en esas son inglés, soltadas. Sí, release. sí, Mm. soltadas. Really, sí, son soltadas. Que pudo haber sido en la misma barra o de barra baja hacia barra alta y de barra alta hacia barra baja. Pack o, por ejemplo, Sí, el pack, pack. el más Sí, común. sí, sí. Back, algunas están haciendo straddle back con medio giro o straddle back con giro, otras están haciendo el Maloney con medio giro. eh, entonces, y las salidas, desde luego, que son extraordinarias, Mm. ¿verdad? Sí, Ah, que ahora es obligación hacer doble doble, o, sí, o en sí, la italiana que están haciendo mortal adelante la salida en sí, sí, cubital. sí, sí, Entonces, al final vemos, se cumplen los cuatro requisitos que son los de la barra, pero estamos viendo rutinas más cortas, gimnastas más fuertes, sí, combinaciones con bonificaciones mucho más concentrado, ¿no? Por ejemplo, la Nina sí, Derweil, que la chica jovencita ya había sido campeona del mundo y medalla de oro, y una rutina de 50 segundos, o sea, y es sí, especialista en barra sí, asimétrica. claro. Lo que pasa es que también, si te das cuenta, barras es el único aparato donde las niñas están prácticamente 100% del tiempo en sus manos. Es el único aparato. Tú tienes viga, piso y potro, que son similares en cuanto a la dificultad y ejecución, porque todos en esos tres usan las piernas la mayoría del tiempo. Em, pero en las barras asimétricas tú saltas hacia la barra y luego desmontas de la barra. Y si tienes 15 ejercicios, 13 de ellos los estás haciendo sobre tus manos todo el tiempo. Entonces se necesita mucha fuerza en el antebrazo, mucho entendimiento en el empujar la barra y balancear, ¿verdad? Saber eh, bloquearlos y quedar ahí, ¿verdad? Entonces, no sé la razón por la cual esta niña hace solo barras y especialista de barras, pero puede ser parte de ello, ¿verdad? De que o puede estar lesionada o no puede tener la misma fuerza y la misma habilidad en los otros tres aparatos, como Chusovitina, que se enfoca 100% en salto, ¿verdad? O si no 100%, por lo menos es su aparato, su especialidad, porque es muy fuerte. Entonces, así es. Y una vez más, yo no digo que lo que yo digo es la única forma de hacer las cosas, porque no lo es, ¿verdad? Es, tú puedes llegar a un destino en bicicleta, en motocicleta, en automóvil, en tren, en tranvía, en avión. Entonces, hay muchas formas. Al final de cuentas, creo que es importante que tú veas y encuentres la forma que funciona mejor para ti y que se adapta a tu cultura, que se adapta a tu forma de pensar y que se adapta a las necesidades de tus alumnas. Punto. Mi opinión, mi opinión, ¿verdad? Es fantástico porque tu Sí, opinión tiene experiencia, o sea, nadie es dueño de la verdad. La gimnasia justamente es una comunidad increíblemente grande. En sí, todos los países se desarrolla un idioma distinto. Bueno, en Latinoamérica en así es. general tenemos conceptos que se dicen distinto, pero es lo mismo. Sí, sí, Y, y sí, me parece muy interesante tu respuesta en el sentido de que lo que a ti te hizo sentido, quizás a mí no me haga sentido, correcto. pero hay cosas universales, como por ejemplo el tema de las posiciones, el tema de los hombros. Sí, así Me llama es. la atención lo que dices que es el aparato donde pasas todo el tiempo con las manos, o sea, solamente Sí, recepción, no hay sí, más. Y ahí viene mi pregunta con respecto ahora de que ustedes tienen un club donde trabajan entrenadores más o menos 12, ¿no? 12 sí, sí, entrenadores. sí, 12 entrenadores. Y llega a este punto donde ustedes dicen,
Bueno, lo que estamos haciendo, tenemos que juntarnos con gimnastas de otros clubes, hacer un campamento de barra. Y nace Sí, Victory Gymnastics, que es de sí, eventos, ¿no? ¿Qué es esto? Así sí. nos puedes contar un Ok, poco. cuando nosotros, cuando yo me movía a North Stars, mi intención, como te decía, era de tener la oportunidad de ser dueño de mi propio gimnasio. Entonces, Victory representa la historia de mi vida. Yo crecí en uno de los barrios más peligrosos de Guatemala. Se llama El Paraíso 2 en la zona 18. Es, si tú buscas e investigas, te vas a dar cuenta que fue uno de los barrios bastante peligrosos en cuanto a seguridad, en cuanto a muchas cosas, ¿verdad? No, no voy a ahondar en eso, pero aparte de eso, en mi niñez fue un poquito difícil. Claro, no lo quiero usar como excusa o para dar lástima, sino que es parte de quien yo soy. Entonces, conversando con mi esposa, decidimos de que queríamos hacer nuestro programa, nuestro propio gimnasio, digámoslo así. Em, entonces, conseguimos nuestra licencia para nuestro negocio y se llama Victory. Al principio era Victory Gymnastics. Logramos hacer un evento con otro amigo guatemalteco que trabaja en otro programa de acá de Georgia. Logramos hacer un campamento para niñas que estaban con la intención de lograr una beca escolar o por lo menos de exponerse hacia los entrenadores de college. Esto fue un showcase, le llaman, ¿verdad? Como una exhibición eh, para los entrenadores de college. Lo hicimos en el año del COVID. Pero hasta entonces, Víctor y Paula y yo ya teníamos 4 años de tener la licencia del nombre y del negocio. Entonces, a partir de ahí, eh, a Dios gracias, a mí me invitan a ir a muchos programas, a campamentos, a dar clínicas. Entonces, eso mismo también me impulsó a decir, ok, tenemos la demanda y tenemos la oferta. Eh, para no hacértelo cansado, el año pasado tuvimos nuestro primer campamento de verano. Entonces, Victory tiene el propósito de hacer eso, campamentos de verano, clínicas, um, algún tipo de educación para entrenadores también. Y en este momento vamos a realizar 2 competencias que son invitacionales, ¿verdad? Tenemos la primera el 7 y el 8 de octubre, que se llama la Copa de la Amistad. Y en febrero, del fin de semana del 16 al 18, vamos a tener lo que es Victory Classic. Entonces, en otras palabras, Victory tiene como objetivo educar y ayudar a entrenadores, proporcionarles esa oportunidad de aprender nuevas técnicas, nuevas ideas, nuevas formas de acercarse y de presentar la gimnasia. Um, y también tenemos esos campamentos de verano. Aquí en los Estados Unidos, las niñas en los veranos van a muchos campamentos. Todas las universidades de aquí del país ofrecen campamentos de verano. Entonces, para aquellas personas que tampoco tienen la oportunidad de viajar, nosotros tenemos Victory. Um, entonces, una vez más, también a raíz de que he sido invitado a dar um, clínicas en el estado de Georgia. También soy parte del comité ejecutivo de gimnasia de aquí de Georgia. Soy el representante de los obligatorios. He estado en el, en el comité cerca de 6, 7 años. Entonces, a raíz de eso es que tratamos la manera de sacar adelante Victory y quién sabe, tal vez en el futuro podamos tener la oportunidad de tener un gimnasio pequeño también, ¿verdad? Entonces, ese es el objetivo y que pueda ser un negocio familiar. Claro, como te digo, en este momento no se puede hacer todo lo que tenemos pensado, lleva trabajo, lleva tiempo, lleva inversión
entonces vamos poco a poco. Eso es lo que es Victory. Aparte am, de lo que hago en Atlanta North Stars. Claro, y el nombre, tú decías que por donde venías le pusiste este Sí, nombre porque sí, simbolizaba la victoria, la victoria, así es, simboliza la que victoria. lograste ganar a todo esto de donde saliste. Sí, exacto. Sí, representa el haber triunfado, el no haber sido una estadística más, el no haberme conformado a decir, bueno, yo soy de esta colonia, de este vecindario donde hay tiroteos. No sé cómo le llaman ustedes en Argentina y en Chile, pero nosotros le decimos maras. Había muchos grupos de maras, ¿verdad? Eh, drogas, pero yo te puedo decir que a pesar de eso, eh, mi papá hizo un excelente trabajo criándonos a nosotros, ¿verdad? Eh, y mantenernos alejados de esa influencia. Y en medio de todo, pues no crecer y seguir adelante y llegar hasta donde hemos llegado. Am, es, las cosas no son fáciles, ni fueron fáciles antes. Ahora tenemos más herramientas, pero el reto sigue siendo el mismo, ¿verdad? Seguir creciendo y tratar la manera de poder alcanzar lo que nos hemos propuesto. Claro, o sea, la Entonces, palabra sí, victory como un vehículo de oportunidad social, ¿no? así es, así es. Y ver, am, generar oportunidades para los entrenadores, generar oportunidades para las niñas eh, en un espacio sano, seguro, ¿verdad? Además que estuviste con el entrenador de Gymnastic Progression, cuéntanos cómo fue eso de tener gimnastas de otros clubes dentro de una clínica de barras con el otro entrenador. ¿Cómo fue? ¿Cuántas fueron? ¿Qué trabajaron? ¿Qué elementos? Pues fíjate que como tenemos niñas de diferentes gimnasios y de diferentes programas, tenemos niñas de Excel, niñas de obligatorios y niñas de opcionales. Tratamos la manera de proveerle a las niñas, porque barras es el aparato que se puede decir que es más técnico, porque en potro, en viga y en piso, de alguna manera puedes encontrar cierto tipo de compensación, ¿verdad? Ah, en barras tienes que ser un poquito más técnico y entender mejor todos los ángulos y todo eso. Entonces, lo que hacemos es tratamos la manera de invitar entrenadores de diferentes programas de diferentes estados. Les indicamos y decimos, ok, las niñas de nivel 4 o 5 necesitan enfocarse en el glide keep a rebote, necesitan enfocarse en la salvada o zeta o paisaje, necesitan enfocarse en los balanceos, ¿verdad? Bueno, las niñas de nivel 6 necesitan enfocarse en los mismos ejercicios de 3 6 o 7 e introducirlas a los um, molinos o gigantes, que nosotros decimos gigantes. Um, entonces tratamos la manera de fragmentar todos esos ejercicios en rotaciones de 35 a 40 minutos y tenemos diferentes entrenadores distribuidos en diferentes áreas del gimnasio. Entonces tenemos lo que es una estación de ejercicios de barra alta a barra baja, que puede ser pack o el shoot over. Yo creo que le llaman Tusket en, en Latinoamérica. También vamos a tener una barra donde trabajan en salidas, que puede ser extendido, plancha extendida, puede ser dobles mortales, o puede ser múltiplos, o puede ser Arabian dobles. También tenemos otra estación donde se trabaja eh,
los releases o las soltadas de barra alta, de barra baja a barra alta, que puede ser el Maloney y el Shaposh. Y tenemos la barra donde van a trabajar en los soltar y agarrar en la misma barra, que puede ser los Kachov, los Jaegers, los Gingers y todos esos, ¿verdad? Entonces Wow. los separamos. Anotando los entrenadores que están escuchando Sí, el podcast porque está muy, muy interesante el sí, pensamiento que hay detrás de este trabajo en sí, sí. Victory Event Gymnastics.